Hola, soy Maxi, soy de Barcelona y estoy interesado en la producción musical. Hoy les voy a ampliar un poco los conocimientos, con las pocas cosas que sé, sobre 3 plugins que vienen relacionados con la propagación. Vamos a hablar del delay, del reverb y del flanger. Vimos que la propagación era el movimiento del sonido a través de un medio. Bien, ahora estos efectos como el delay lo que hacen es coger la señal, retrasarla, multiplicarla y juntarla con la original para producir el famoso eco. Bien, hay varios parámetros que podemos modificar en nuestros plugins o en nuestros aparatos hardware. Unos de esos serían el retraso, que es el tiempo que tarda en producirse un eco, que eso se mide en milisegundos y puede ir sincronizado con el tempo. Tenemos el feedback, que es la retroalimentación de la señal, que se puede ser entre 1 e infinito. Y luego tenemos la mezcla, que es la cantidad de esta señal que hemos conseguido mezclada con la original. Le podemos dar más si queremos más efecto o darle menos para que no haya un efecto tan potente. Luego, en aparatos avanzados o plugins avanzados, podemos encontrar más parámetros a modificar. Está la caída de frecuencia, puedes sincronizarlo con algún aparato MIDI, puedes ajustar otros tipos de eco o algún filtrado de frecuencias. El siguiente efecto que vamos a hablar es el reverb. El reverb es un efecto de reflexión que consiste en una leve permanencia cuando dejamos de emitir la señal. A diferencia del eco, el eco escuchamos repetirse toda la señal entera o parte de la señal y la entendemos bien. En el caso del reverb no la entendemos del todo, simplemente escuchamos como un efecto de ambiente, como el que pueda haber en esta habitación. Son las ondas rebotando en pared y viajan a menos distancia que en el eco. Para explicarles un poco los parámetros del reverb, lo que voy a hacer es enseñarles una foto donde lo podéis ver claramente. Los parámetros básicos que podemos modificar de un reverb va a ser el tipo de reverb, que podremos seleccionar la habitación en la cual nos encontramos, que ya puede ser un hall, una habitación, un plate, vamos, habitaciones grandes o pequeñas. Luego tenemos el tamaño, que nos van a dejar modificar el tamaño de ese espacio, y la difusión, que es la distancia de las reflexiones, el sonido esparcido según el tipo de reverb seleccionados. Y como veis en la imagen tenemos el pre-delay. El pre-delay es el tiempo de retraso entre la señal directa y el comienzo de la reverb. Luego continuamos con las primeras reflexiones. Las primeras reflexiones son las que hacen al receptor ayudar a determinar las dimensiones de la habitación. Luego seguimos con el decay, que es el tiempo que tarda las reflexiones en desaparecer. Luego, como siempre, tendremos el mix, que es cuando dejaremos mezclar el efecto con la señal que procesamos. Y en otros plugins avanzados tendremos modificadores de frecuencia y puede que algunas otras cosas más. Ahora vamos a hablar del flanger. El flanger es un efecto basado en combinar la señal directa con una de ellas igual, con un pequeño retardo, que oscilan en valores muy cortos. Este retardo tiene una frecuencia sobre todo media o alta. Eso hace que cree un efecto de filtrado con un sonido medio metalizado que va a respetar los armónicos. Ahora vamos a hablar de sus 3 parámetros más comunes. Los parámetros básicos encontrados en un flanger serán el retraso, que es el umbral máximo de fase expresado en milisegundos. Tendremos la frecuencia de oscilación de la onda duplicada. Y luego por último tendremos la profundidad, que es la cantidad de efecto que le queremos añadir a la onda original. Bien, estos son unos pocos de los conocimientos que sé y que puedo ampliar. Espero que les haya aportado algo y cualquier cosa que pueda mejorar, pues me lo dicen. Muchas gracias.